Rompamos una IP en sus piezas y entendamos realmente cómo funcionan las IPs por dentro. Esto significa que decir que hay 4 bytes es lo mismo que decir que hay 32 bits. Si un byte son 8 bits, podemos asumir que el primer número, el que nosotros conocemos como 192, es exactamente lo mismo que el 1100000000, este segmento de acá. Y luego el siguiente número que nosotros conocemos como el 168, que está justo acá, es lo mismo que en la parte de abajo decir 1, 0, 1. Luego podemos hacer lo mismo con el 10, que es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y por último, hacemos lo mismo con el 50, que tenemos acá como 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Son realmente 4 grupos, pero internamente son 32 bits cerrados. Las IPs son la forma en la que identificamos un dispositivo en una red que usa el protocolo IP. Y el protocolo IP es conocido como el Internet Protocol. Ustedes probablemente han escuchado de otro concepto que se llama máscara de red o subnet mask. Esas máscaras normalmente tienen números muy grandes, como por ejemplo 255, 255, 0, 0, ¿cierto? Y son números poco comunes correspondientes a la IP. La máscara de red lo que nos está indicando es cuáles son los números, los bytes de la IP que no pueden cambiar y cuáles son los que sí pueden cambiar dentro de una red local. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esta matemática tan compleja? La respuesta es porque Internet es muy grande. Las IPs que nosotros usamos en nuestro computador son las mismas IPs que nosotros usamos en Internet. La IP de Twitter es 104.244.42.65. Esta es una IP de Internet y a lo largo de Internet hay muchas IPs. Para yo poder conectarme a Twitter desde mi PC, tengo que poder saber que esa IP equivale a Internet. Y probablemente mi PC, a través del router Wi-Fi y del módem del ISP, va a tener una IP conectada a Internet, una IP pública, una IP que todo el planeta puede ver. Pero yo también necesito una IP interna para identificar mis dispositivos de mi red local. Y ustedes van a ir a muchas redes locales donde IPs como 192.168.0.20 están asignadas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que mi computador, que va a poder ver todas estas IPs como si fueran exactamente lo mismo, no se confunda? ¿Cómo hacemos para que sepa que hay unas redes locales y que hay unas redes públicas? La gente que creó Internet, el grupo de ingeniería de Internet, decidió crear un documento especial de la fuerza de tarea de los creadores de Internet. Realmente se llama así. Y en ese documento, que lo llaman un RFC, decidieron especificar, va a haber unos rangos de IPs que nunca van a estar disponibles en el Internet público. Son rangos de IPs que siempre van a estar disponibles en el Internet privado. E inicialmente las describieron así. Se les ocurrió que si tomaban este primer byte y por alguna razón reservaban el 11 y luego el resto, esto significaba que estos eran los números que empezaban por 192 y todas las combinaciones que yo pudiera hacer con estos otros números. Es decir, que los números que iban del 192 al 255 iban a ser completamente reservados. Pero no se les ocurrió que solamente esos fueran a estar reservados. Hay otros esquemas de red que están reservados. Por ejemplo, que el 00001010 iba a significar otro esquema de red. Entonces lo que hacen es una multiplicación entre este y este para que siempre dé un número acá arriba. Y eso es lo que es una máscara de red. Es básicamente un permiso de cómo yo puedo asignar redes a través del límite. Es un poco extraño al principio, pero es más fácil si lo vemos así. Imaginemos que nuestro esquema de red es 255.255.0.0. Eso significa que mi esquema de red lo voy a colocar de esta manera: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese es el primer byte. El siguiente byte es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. El siguiente byte es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y el último byte es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En este mundo, en este esquema de red, todas las cosas que yo coloque acá tienen que ser estáticas. Es decir, el número inicial que yo asigné, 192.168, no puede cambiar porque está completamente cerrado.
Pero los números que yo no asigné, por ejemplo, estos de acá, están completamente abiertos y hacen parte de mi esquema de red. Entonces, cuando yo tengo una red que requiere más de 255 dispositivos, este número tiene que ser 0 para que este número pueda cambiar. Si yo en cambio quiero restringirlo, en vez de poner un 0 en el tercer número, pongo un 255. Y así funcionan las máscaras de red. En la inmensa mayoría de los casos, tú no deberías preocuparte por esto. En la inmensa mayoría de los casos, tú puedes colocar 255.255.255.0 y ya está. Solamente tienes también que recordar que otros esquemas de red están disponibles solamente para redes locales. Aparte del 192, también encontramos otros esquemas de red completamente reservados para redes locales, como el 192, el 10 o el 172. Estos números vienen de la combinación de matemática binaria. Esto lo puedes ver mucho más en los cursos de redes que vas a encontrar en Platzi y sobre todo en los cursos de seguridad informática. Por ahora, esta es la introducción que te explica de dónde vienen las IPs y por qué todo está basado en álgebra binaria. Pero de nuevo, no te estreses demasiado por ver muchos unos, muchos ceros o muchos números complejos. Solamente recuerda este concepto. El gateway es el último elemento del que nosotros hablamos cuando hablamos de conectarnos a una red. Normalmente los gateways tienen una IP muy parecida a esta, 192.168.10.1. Ahora, tratemos de entender de dónde viene. Los primeros 2 bytes de la IP son exactamente los mismos 2 bytes de donde nosotros arrancamos porque son los que están permitidos por la máscara de red. 192.168, 192.168. Luego tenemos nuestra subred, que debido a la máscara de red está completamente modificable. Pero si tuviéramos el 255 también sería fija, que en este caso es la que conocemos como el punto 10. Y luego tenemos un número que sí cambia, el número 1. Ese número cambia porque este es el número inicial al que todos nuestros computadores se conectan. Internet no funciona de una manera mágica. Los computadores, los dispositivos, nuestros teléfonos necesitan un lugar al que ir a preguntarle, oiga, ¿dónde queda Google? ¿Dónde queda Facebook? ¿Dónde quedan mis otros computadores que tengo que encontrar? Normalmente hay muchas técnicas. Una de las técnicas es una técnica de fuerza bruta, donde el sistema operativo empieza a buscar todas las IPs posibles a ver si encuentra algo. Esa no es la técnica recomendada. Normalmente, cuando nosotros armamos una red, configuramos la red para que tenga un gateway. Cuando ustedes arman una red Wi-Fi y le ponen el nombre, digamos que le pusieron Platzi, y en el password le pusieron Freddy es un gran profesor y recomendaré Platzi a todas las personas que conozco. Es un password largo, pero los passwords largos son mucho más seguros. En el instante en el que un computador logra colocar el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña correcta, el router Wi-Fi le emite un paquete de conexión. Y parte del paquete de conexión es decirle, oiga, el gateway tiene esta IP. La IP del gateway es la IP del router principal que se conecta al resto de los computadores de mi red y afuera. ¿Y afuera dónde queda? Afuera queda Internet. Por ende, en nuestro gráfico, este gateway 192.168.10.1 hace parte de este aparatito de acá. Hace parte del router Wi-Fi. Ojo, no necesariamente hace parte del módem. Ustedes se preguntarán por qué. Y es porque el módem es el que se conecta allá afuera a Internet. Y el router se encarga de hablar con el módem a través de un protocolo conocido como NAT. Aquí internamente hay algo que se llama NAT, que cuando ustedes le hablen a los puristas, les pueden decir, claro, usted está hablando en este momento de el Network Address Translation. Un protocolo que traduce de las direcciones de Internet a las direcciones de la red local. Pero lo más importante es que nuestro router es el que tiene el 192.168. En este ejemplo no le pusimos 10, sino 0 y luego le pusimos el 1. 192.168.0.1. Y ese es, damas y caballeros, el conocido Gateway IP. Y cuando ustedes arman una red, se van a encontrar siempre con esos datos. Una vez el computador tenga un Gateway IP correcto,
puede hacer DHCP, obtener una IP, hacer NAT y conectarse a Internet a través del módem del ISP. Y esto es todo lo que tienen que saber al principio como fundamental para poder estudiar ingeniería de software y para poder entrar al mundo de la tecnología y de la creación de cosas para Internet y redes. Con esto, ustedes están casi listos para tomar cursos más avanzados, como por ejemplo el curso de seguridad informática, que les permite a ustedes aprender a ser hackers y a defenderse de los hackers. Pero antes de eso, ¿por qué no aprendemos cómo funciona Internet de verdad?